Mi nombre es Héctor Cardoso y en esta oportunidad, como evaluación de la asignatura Formación Cultural, pretendo establecer relaciones entre cultura y educación. Respecto de la cultura, he adherido la tesis de Zygmunt Bauman, quien propone que la cultura, en primer lugar, es un concepto, uno de naturaleza jerárquica en la medida en que nos es heredada, que nos viene impuesta, que le pone límites al carácter del ser humano y que está completamente teñida por lo axiológico o lo valorativo. Por esta razón, el autor propone una definición de ella como un conjunto de significados y herramientas que son simbolizados, que es único, total e indivisible y que solamente puede ser atribuida a la humanidad como un todo. La cultura como estructura, lejos de ser algo rígido, algo estático, es algo dinámico, fluido nuevamente, y que sirve como una categoría de referencia para la comprensión del mundo y sus interacciones. Finalmente, la cultura como praxis es concebir a la cultura en la interacción social, más como verbo que como sustantivo. De hecho, se propone una transformación del ser humano, del Dasein, aquel ser arrojado a la existencia, al Sosein, que es el ser humano inserto en la cultura. Y de esta manera se pueden reconciliar aquellos extremos polares que permean toda la vida en sociedad. En cuanto al concepto de educación, el autor escogido es el pedagogo brasileño Paulo Freire. Este sostiene que la educación, más que ser una escolarización o simplemente el análisis psicológico de los procesos de enseñanza y aprendizaje, es un proceso multifactorial, multifacético, que tiene, en primer lugar, contenido político, en segundo lugar, que es dialéctico, expresado en su carácter dialógico, que busca la libertad y por tanto es libertario, y que también apunta a crear conciencia, por eso es concientizante, para concluir que la educación es la práctica de la libertad. Este autor sostiene la existencia de dos tipos de educación. Una educación que él llama bancarizada, en el cual hay un símil con una cuenta bancaria, donde en la mente de los educandos se van depositando cantidades de información partiendo de una relación asimétrica estructural entre educador y educando, y una educación que él llama problematizadora, en la cual se le proponen al educando los problemas de la vida real para que él, en el ejercicio de su crítica que va a ir desarrollando, produzca soluciones que sean válidas para él. Así entonces, la finalidad de la educación ya no es simplemente la acumulación de conocimientos o la transmisión de los mismos, sino que apunta a crear conciencia en los individuos, a liberar a los oprimidos, a empoderar a los educandos, a que se creen redes dialógicas y que se produzca la transformación social partiendo de la solidaridad y de la justicia. Planteados muy someramente los conceptos de cultura y educación, corresponde establecer relaciones entre ellos. La primera tiene que ver con la relación entre la liquidez de la cultura en los términos de Bauman y la educación como herramienta de emancipación. Bauman sostiene que, en virtud de la naturaleza líquida de la sociedad contemporánea, la cultura ha devenido inestable, fragmentada, individualizada, efímera y, sobre todo, se ha convertido en un objeto de consumo. Freire, que es anterior a Bauman, pero que a mí me gusta mucho la asincronía de su coincidencia, sostiene que la educación es un acto político que sirve precisamente para transformar esa realidad y liberar a las personas de la opresión y fomentar una conciencia crítica. Por otra parte, la educación es una respuesta a esa fragmentación. ¿Por qué? Porque en una cultura fragmentada es muy difícil establecer identidades sólidas y apuntar a la cohesión social, mientras que a través del carácter dialógico de la educación que propone Freire y dándole espacio a la interculturalidad, se puede conjurar este riesgo. Finalizo esta exposición analizando la relación que existe entre cultura de consumo y educación. Bauman sostiene que la sociedad contemporánea es una sociedad consumista, donde sus individuos son sujetos pasivos, receptores, adquirentes de bienes y servicios, entre ellos información y la propia cultura, sin ningún tipo de cuestionamiento. Frente a ello, la posibilidad de la educación problematizadora que propone Freire sería una alternativa para liberarnos a nosotros como sujetos de esa pasividad mediante la amplificación de nuestra conciencia. La última relación es la que existe entre educación y globalización, porque Bauman sostiene que la cultura, además de ser fluida y además de ser consumista, es globalizada y por tanto se vuelve inestable y fluida. Y esto conduce a una identidad que no es pura, sino identidades híbridas y a una tendencia a la homogenización, a la homogeneidad, que es contraria a la diversidad cultural que se asume como un valor. Frente a esto también surge otra idea freiriana, como sería la educación intercultural, que al favorecer la autonomía de cada quien, la capacidad adaptativa y la solidaridad, desde un pensamiento crítico conduciría a un respeto verdadero de la diversidad y a identificaciones singulares de los individuos y de los grupos, como es característico de la cultura. Agradezco muchísimo su atención.